Bueno, vamos a hacer una reflexión en la palabra de Dios y nos estamos acercando a la Navidad. Y ahora pues habrá mucho folclore con todo el tema de la Navidad. No siempre la gente entiende lo que ocurrió en la Navidad, la implicación histórica de lo que significó la Navidad para la humanidad. Y es importante que nosotros reflexionemos sobre ese evento y las causas, los objetivos que Dios tiene. Y sobre todo hay un personaje que dentro de las iglesias evangélicas no solemos hablar de esa persona, que tiene que ver, es la persona, diríamos, clave, humanamente hablando, clave para que Jesús fuese engendrado, el Dios eterno, el Hijo de Dios, fuese engendrado en el seno de una mujer y llegase a ser un hombre exento del estigma del pecado, porque él fue engendrado sobrenaturalmente. Evidentemente, Dios es el autor del genoma humano y, por tanto, él tiene la capacidad de engendrar en una mujer virgen, virgen porque nunca había tenido un hijo, porque no había tenido una relación sexual. Hay que entender eso. No era virgen en el sentido que se le da en ciertos círculos religiosos de que era exenta de pecado. Porque si ella realmente hubiera sido exenta de pecado, no hubiera necesitado que Jesús viniera, porque el que vino exento de pecado es Jesús, porque no fue engendrado por vía natural de hombre y mujer, sino que fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Entonces esa mujer tiene una serie de características y valores que nosotros tenemos que reflexionar también, no para adorarla, sino para realmente reconocer el valor que tuvo esa mujer en aquel tiempo de poder ofrecer su cuerpo para que en su cuerpo fuese engendrado Jesús y todos los riesgos que eso componía. Así que vamos a leer el texto en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, y vamos a leer del 18 al 25. Mateo, capítulo 1, del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Bien, este es en una de las versiones que tenemos en el Nuevo Testamento de el engendramiento y el nacimiento de Jesús. Y lo que vemos aquí en este relato es la respuesta de María en cuanto a este anuncio
que tuvo de este ángel y que realmente le ponía en una situación delicada. Pensemos que en aquel entonces, aunque María y José estaban comprometidos, estaban desposados. Había 3 etapas que tenían que cumplir: el desposorio, el noviazgo y el matrimonio, o sea, la boda en sí. Bien, ella estaba ya comprometida y el desposorio era tan firme que si se rompía o pasaba algo que tergiversaba la situación, que alteraba la situación, esa mujer estaba en riesgo de muerte. Y la condena era apedrearla. Hoy en día, en muchos países musulmanes, en Irán concretamente, están matando a mujeres por no llevar el velo puesto. Pero si se encuentra una mujer que ha cometido adulterio antes o fornicación antes de casarse estando comprometida, también se le mata. Es interesante que en esta cultura en la cual se encuentra María, se encuentra en esta situación conflictiva. El ángel aparece y le anuncia de que en su cuerpo va a ser engendrado el cuerpo de Jesús. Y yo me paro a pensar en todos los problemas que esta mujer empezó a experimentar, ¿no? Que estoy comprometida con José, si ahora estoy embarazada, ¿qué va a pasar? ¿Me van a apedrear? Era la cuestión concreta de lo que tenía que ocurrir en su vida. Sin embargo, María, viviendo en un pueblo pequeño como Nazaret, allá arriba en las montañas de la Galilea, donde ahora están ocurriendo todos estos ataques de Hezbollah en la parte norte de Galilea, un pueblo pequeño, una mujer humilde, pero en este caso es la mujer que Dios eligió para engendrar en su cuerpo el cuerpo de Jesús. Y repito, era importante que la mujer, quien debía de llevar el cuerpo de Jesús, desarrollar el cuerpo de Jesús en su propio cuerpo, fuese una mujer virgen, virgen en el sentido sexual, no virgen en el sentido que se le da religiosamente hablando, de que ella nunca cometió pecado, que nació sin pecado, etc. Eso de la Virgen Inmaculada, eso fue una creación del siglo, del milenio, hace 2 siglos, ¿no? Concretamente en el 1854, o sea, 100 años antes de que yo naciera, por un papa que se llama, ¿cómo se llama este hombre? León IX, creo que es. No estoy seguro, pero era uno de estos papas, ¿no? Y realmente él fue el que decretó que María había nacido virgen, pero virgen de pecado. Todo ser humano, cuando nacemos, heredamos el estigma del pecado del primer Adán. Todos lo heredamos. Por eso es que somos imperfectos, todos. Por eso es que el pecado ya nace en nuestra propia genética. Pero para que Jesús no heredase ese pecado natural que heredamos todos los seres humanos, era necesario la intervención de Dios. Para Dios eso no es difícil, porque Él, como he dicho, es el autor del genoma humano. Por eso cada uno de nosotros tenemos una genética diferente. Y cada uno de nosotros tenemos un código genético que es único e irrepetible. Eso no puede producirlo el azar. Es un diseño inteligente, muy inteligente, que escapa a la ciencia. Y por tanto, es importante entender ese principio del por qué Dios tuvo que engendrar en el cuerpo de una mujer que no había tenido una relación sexual, que era virgen en ese sentido. Y esa persona que nacía era una persona ausente del estigma que todos nosotros tenemos y todo el mundo tiene. Es el estigma del pecado.
Esa persona tenía además que morir en una cruz para que su sangre pudiera limpiarnos de la sangre manchada del primer Adán. Así que él es el postrer Adán. El postrer Adán derrama sangre limpia, injustamente le condenan, y es esa sangre la que nos limpia de pecado cuando la persona voluntariamente toma la decisión de creer en él y aceptarle en su vida. Es entonces cuando esa sangre es capaz de perdonar el pecado que todos llevamos y darnos la vida eterna en Jesús. Tanto jóvenes como adultos, cada uno tiene que tomar su propia decisión. Ah, pero yo soy religioso, yo soy de esta religión o de aquella. ¿Y qué? La religión no salva a nadie. Solo salva la relación personal con Jesús. Y cada joven de los que estáis aquí, cada persona adulta, tiene que tomar la decisión qué vas a hacer con Jesús. Eso fue lo que María tenía que decidir. María permitió, a riesgo de su propia vida, que Jesús fuese engendrado en su cuerpo. Pero fue una decisión que ella tuvo que aceptar. Ella hubiera podido negarse, pero no lo hizo. Ella fue la persona elegida por Dios y por tanto aceptó que Jesús fuese engendrado en su cuerpo. La ley requería apedrear a una mujer desposada y, como el texto nos dice, María estaba en estos momentos desposada con José. No se había consumado la boda y por tanto no había habido relación personal. Probablemente era bastante joven. Pero en ese caso ella tuvo que ejercer fe para que Jesús fuese engendrado en su cuerpo. Es por eso que también los hombres y mujeres de todos los tiempos tienen que ejercer fe para creer que Jesús puede perdonar sus pecados y dar una vida nueva, no solamente en esta tierra, sino también eterna. Qué importante es entender ese principio, porque mucha gente de las que adoran a María, en realidad no entienden lo que están haciendo. Es un error. Yo lo sé muy bien, porque yo crecí en el catolicismo, fui monaguillo, y entendí muy bien lo que realmente se vivía en esa situación. Y es curioso porque cuando yo llegué a los 19 años es cuando, leyendo la Biblia, descubro a un Jesús diferente. Pero me di cuenta de que había en mí un sentimiento por María que yo no podía romper en ese momento que tomé la decisión de aceptar a Jesús en mi vida. Cuando eres católico se te enseña de que María es la que nos lleva a Jesús, es el mediador o la mediadora para llegar a Jesús. Aún hoy existen las frases dentro de la Iglesia Católica que dice a Jesús por María. En realidad eso es un error, es una incomprensión total de lo que realmente fue esta mujer y lo que le costó tener que aceptar esa decisión de Dios. Nosotros tenemos que entender que por la fe, igual la misma fe que tuvo María en aceptar la voluntad de Dios, por la fe, la sangre de Jesús nos limpia de pecado y nos da vida eterna en Él y nos capacita para vivir aquí de una manera diferente, para adorarle, para servirle y para andar en sus caminos. El término virgen que aquí se utiliza, pues es el término de una mujer o de un hombre que no ha tenido relación sexual, ¿no? Pero no tiene que ver nada con la ausencia de pecado, sino que es una mujer normal, como todas las demás, pero que no ha tenido una relación sexual y por tanto es la que Dios utiliza para engendrar a su hijo. En primer lugar, ella arriesgó su
noviazgo. Imagínate una chica joven que está desposada, tiene a su novio y Dios viene y le dice, pues vas a quedar embarazada y vas a tener un hijo. Pero no es de tu novio. Por tanto, ella tuvo que responder ante esa situación. No creo que fuese fácil. El relato es muy escueto, pero en realidad eso implicaba muchas cosas para ella. En primer lugar, como he dicho, el riesgo de la vida, pero también el riesgo de perder a su novio. Y cuando uno está enamorado o enamorada, pues claro, no estoy dispuesto. O sea, ¿cómo voy yo? Ahora me quedo embarazada, mi novio no me va a creer, le tengo que contar la historia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Dice el texto que José no se lo creyó. No se lo creyó. María le dice, mira, estoy embarazada. ¿Embarazada? ¿Cómo es eso? Pues del Espíritu Santo. A ver quién se lo cree. Y ahí viene la cuestión. Es una cuestión de fe. José dice el texto que como era justo, pues decidió dejarla secretamente, o sea, no denunciarla, porque si él la denunciaba, estaba claro. Pero Dios también intervino para aclararle a José la verdadera realidad de lo que había en el seno de María. Por tanto, José aceptó esa responsabilidad también. Tenemos ahí, de nuevo, un acto de fe. El hecho de aceptar esa realidad y eso fue lo que realmente produjo la protección de María. O sea, que Dios protegió a María de ese evento y protegió también a José. Así que en ese aspecto vemos que el término virgen no se refiere a lo que decía en esa encíclica Pío IX, es el papa que decretó la virginidad de María, virginidad en cuanto a santidad. Y en ese dogma, en 1854, pues se estableció que María nació sin pecado, cosa que no es verdad. María era como cualquier otra mujer pecadora, como cualquier otro hombre pecador. Así que cuando ella acepta la palabra de Dios, se enfrenta a una serie de situaciones. José tiene ahora que protegerla y tiene que guardar que ella realmente pueda llevar ese embarazo a buen término, porque el niño que iba a nacer era una obra de Dios, no era obra de hombres, no era nada que tuviera que ver con la relación humana. Simplemente era un hombre que iba a nacer sin el estigma del pecado original. Y ese hombre tendría que llegar a la cruz y en la cruz ofrecer su sangre. En realidad vemos aquí una serie de principios de sacrificio, de sufrimiento, algo que escapa a la lógica humana. Mucha gente hoy en día se plantean, sobre todo ateos, y si Dios es tan bueno y tan poderoso, ¿por qué no nos salva a todos y ya está, ¿no? Puede hacerlo si es todopoderoso. Si él hiciera eso, tendría que dejar de ser Dios. Dios es luz. Y no hay compatibilidad entre luz y tinieblas. Donde hay luz, no hay tinieblas. Pensar por un momento. Si venimos aquí y encendemos la luz, las tinieblas desaparecen. Si apagamos la luz, las tinieblas aparecen. No hay compatibilidad. No hay convivencia entre las dos cosas. Para que la luz y las tinieblas pudieran estar juntas, la luz tendría que renunciar a su esencia, ¿verdad? Dejar de ser luz.
pero entonces ya todos serían tinieblas. Si Dios perdonase a todo el mundo por su buena voluntad, dejaría de ser luz. Pero luz y tinieblas no pueden convivir. Donde hay una, no está la otra. Donde Él es santo, es limpio, es perfecto. Y donde Él está, no hay pecado. Por tanto, es necesario que el ser humano reciba la sangre de Jesús como por medio de la fe para poder quedar limpio del pecado, pero no por nuestras propias obras. Por eso es por fe, no es por obras, no es porque seamos buenas personas. Todo ser humano seguiremos siendo pecadores hasta el fin de nuestros días. Pero aquella persona que acepta a Jesús seguirá siendo un pecador o una pecadora, pero perdonado. Y esa es la gran diferencia. No habría posibilidad de salvación para ningún ser humano si Jesús, en el último momento, cuando estaba en la cruz, y tanto el ladrón como los soldados, como los políticos que estaban a su alrededor, que le decían, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, ¿no? Y entonces creeremos en ti. Eso es falso. Si Jesús hubiera hecho eso, ya no habría ninguna salvación para el ser humano. Porque el requisito es que la cruz iba a derramar la sangre de aquel que puede limpiar el pecado natural, la esencia del pecado del ser humano. Una cosa es el pecado que cometemos, aquellas acciones que violan la ética de Dios. Pero otra cosa es el pecado como estructura natural de herencia. Y ahí es donde es ese pecado el que realmente puede condenar a la oscuridad por el resto de la eternidad después de la muerte. Pero aquellos que realmente creen en Jesús reciben esa protección como María recibió la protección de Dios, pero también la protección de José, que le libra de toda condenación. Y eso es una cuestión que cada uno de nosotros, cada ser humano, tenemos que tomar esa decisión. ¿Quiero realmente andar con Jesús? ¿Quiero que Jesús viva en mí, sea engendrado en mí? Igual que en el cuerpo de María. Bueno, igual no. Igual no, pero es un engendramiento espiritual. Es el hecho de que si acepto a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar al corazón humano y ese Espíritu Santo es la esencia del mismo Jesús, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son Dios, entonces es lo que me justifica delante de Dios, es lo que me protege de la luz de Dios y me vincula con la santidad de Dios. Así que Dios no puede hacer la vista gorda frente al pecado. Aunque Él quiera perdonarlo porque es todopoderoso, Él tendría que renunciar a ser Dios para hacerse oscuridad, para quedar como amigo con nosotros. Pero eso todos perderíamos. No habría salvación para nadie. Simplemente sería la victoria del propio diablo. Habría conseguido que el mismo Dios renunciase a su esencia, a su naturaleza de santidad, para que se hiciera como nosotros, pecador, y entonces todos estaríamos en el mismo saco. ¿Y el rey quién sería? El diablo. Eso es lo que él quiere. Es importante que entendamos este proceso de engendramiento de Jesús en el cuerpo de María. María tuvo que aceptarlo a un riesgo alto en cuanto a la posibilidad de perder su propia vida. Hoy en día, en la Navidad, de lo que menos se piensa es en este proceso, en este proyecto de Dios para rescatar a la humanidad. Son fiestas, son celebraciones, son juergas, es placer, es una superficialidad que es soporífera. Es casi un aburrimiento. Y la verdad es que estas fiestas de Navidad debemos todos reflexionar en estos principios.
Y sobre todo cada uno de nosotros. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es solo una religión? ¿Es solo una creencia? ¿He aceptado a Jesús en mi vida? Porque aceptarle implica que la vida ahora va a cambiar. La vida de Cristo va a reflejarse en nosotros. Y eso va a ser difícil. Porque implica nuestra entrega. Y como cristianos tenemos que reflejar esa imagen de Jesús. Ahí es donde todos tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Una de las cuestiones muy interesantes que aparecen en el Evangelio de Lucas, al principio, hablando de este proceso largo en el cual María y José tienen que llevar toda esta situación, fijaros en un detalle en cuanto a María en toda la situación que está viviendo. En el capítulo 2 de Lucas, el Evangelio de Lucas, dice allí, a partir del versículo 16, dice, esto tiene que ver con la visita de los pastores, cuando Jesús nació y vinieron los pastores, que ya lo iremos escuchando eso ahora en los tiempos de Navidad. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y fijaros, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volviendo los pastores glorificaron y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Fijaros que María, al escuchar los testimonios de lo que está ocurriendo cuando nace Jesús, ella dice, guardaba estas cosas en el corazón. Ese guardar implica como atrapar y como guardar como algo muy importante. ¿Pero dónde? En el corazón, en la profundidad de la persona. No es un recuerdo, es mucho más que eso. Es algo que ahora es parte. ¿Qué significa todo esto? Lo mismo ocurre más adelante, en el capítulo 2, en el versículo 51 y 52, cuando dice, y descendió con ellos, esto es después que Jesús se había perdido en el templo, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. O sea que en repetidas ocasiones los hechos, las palabras, los sucesos que ocurrían, María guardaba esas cosas en su corazón. Eso es una buena señal, un buen principio para todos nosotros como cristianos. Guardar la palabra de Dios, guardar los hechos en nuestro corazón, ¿para qué? Como un depósito para recordarlos, para meditar en ellos, para aprender de ellos. Por eso la religión, que la palabra en sí significa religare, o sea, volver a unirse, es un esfuerzo humano por unirse con Dios. Pero la relación es la respuesta de un vínculo que hay entre el ser humano y Dios. El ser humano no puede ligarse a Dios. Es Dios quien ha buscado ese encuentro entre él y el ser humano. Así que no somos religiosos. Tenemos una relación, no una religión. Y lo importante es que vivamos esa relación con Dios de esa manera como María vivía esos momentos. Sin embargo, todos sabemos que María hubieron momentos en que tuvo sus dudas también. Hay un momento en que viene ella con sus otros hijos y algunas hijas, ¿vale? Y escuchando a Jesús dice que pensaban que estaba fuera de sí.
sea, nos da la realidad de que María sigue siendo humana, pero siendo humana es una mujer que ha aceptado a Jesús en su propio cuerpo. Y en algunos momentos entran dudas, en algunos momentos no comprendieron el ministerio de Jesús, incluso sus hermanos. María, después de tener a Jesús, tuvo hijos e hijas, tal como dice la palabra en el Nuevo Testamento. Parece que son 4 hijos en total, contando con Jesús, y al menos 2 hijas, porque habla de hijas en plural. Por tanto, lo que vemos ahí es que la relación de María con José continuó posteriormente. Pero en medio de todo eso está la María que ha aceptado esa relación, ese vínculo con Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar, cada uno de nosotros, cómo vivimos nuestra fe. María tiene que ser un modelo para nosotros en ese aspecto, no para adorarla, sino como una persona comprometida con Dios a pesar de los defectos que ella tuvo también. Qué interesante es que María estuvo al final a los pies de la cruz. Muchos de sus discípulos no estuvieron, pero ella sí estuvo allí. Y María en todo momento nunca aceptó que a ella la adorasen. Y cuando en las bodas de Caná, que está muy cerca de Nazaret, en las bodas de Caná, cuando la gente de las bodas le dijeron, oye, que no hay vino, y ella dijo, ir a Jesús. O sea, realmente ella nunca asumió el protagonismo de Jesús. Y nosotros debemos de entender esa situación porque, como he dicho, cuando yo viví el catolicismo y me convertí, estaba en Alemania a los 19 años, yo había desarrollado un vínculo afectivo. Yo creo que aquellos católicos que son sinceros desarrollan un vínculo afectivo con María, porque María es la cara buena, amable, y Dios es como el Dios que está irritado con la humanidad, ¿no? Pero ese vínculo afectivo, cuando lo desarrollas, cuesta romperlo. Y a mí me costó más de 1 año en poder romper ese vínculo. Era como, yo acepto a Jesús, pero María, tú eres especial. O sea, yo te sigo guardando una relación contigo, ¿no? Pero en realidad tienes que llegar a ese punto de decir, solo en Cristo hay salvación. María no puede salvar a nadie. Pero María es un ejemplo como cristiana que nosotros debemos también de valorar y no ignorar el valor que esta mujer tuvo para aceptar la voluntad de Dios en su vida. Bien, creo que es importante que reflexionemos esto antes de llegar la Navidad para que la podamos disfrutar bien. Gracias a que Jesús fue engendrado en el seno de María, Dios utilizó su cuerpo y no solamente utilizó, sino que la bendijo y la protegió. Nosotros hoy en día, 2000 años después, 2000 y pico, podemos hablar de Jesús y podemos conocer la verdad de Jesús a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Espero que esta reflexión nos capacite, nos ayude para este tiempo de Navidad, vivirlo de una manera diferente. Y debemos de tener esa actitud de meditar, de quedarnos a reflexionar. No simplemente, bueno, llega la Navidad, pues turrones y fiesta y celebra. No. Hay momentos para sentarse y saber recordar, saber meditar en la profundidad de nuestra salvación, el hecho de que tenemos a Dios en nuestra vida. Este mundo va decayendo paulatinamente y se va destrozando en todas las áreas morales hoy en día. Y es el momento para que nosotros estemos firmes como cristianos,
Hemos creído en un Dios verdadero, ha dado su vida, y a pesar de que a él le invitaron, estando en la cruz, a salir de la cruz y salvarse a sí mismo, bueno, él no vino a salvarse a sí mismo, vino a cumplir el objetivo del Padre. Por tanto, él tuvo que someterse hasta el fin, hasta que dijo, consumado es. Y esa salvación se consumó totalmente. Pero el esfuerzo del mismo diablo era, hasta el último momento, el impedir que Jesús muriera. Qué bueno, ¿no? Es el diablo. Que Jesús no muera. El mismo apóstol Pedro en un momento determinado le dijo, cuando Jesús le dijo, vamos a ir a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser crucificado. Y Pedro le coge aparte y le dice, Señor, que ten misericordia de ti, sé propicio para ti, que no ocurra esto. Y Jesús le dice, apártate de delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Curioso, ¿no? Pues Pedro le estaba pidiendo algo bueno, que no sufras. Y los que estaban allí enfrente de la cruz le están diciendo, baja de ahí, no mueras, buscamos tu mejor posición. Pero él sabe que tiene que morir porque si no muere no hay vida para los demás. Es curioso. Por su sangre somos perdonados, somos limpiados. Por su sangre somos fortalecidos para vivir la vida cristiana. Así que esta Navidad debe ser especial para todos nosotros, porque creo que el fin de los tiempos está cerca. No nos equivoquemos. Todas las profecías del Antiguo Testamento requieren un mundo globalizado. No se podían cumplir sin haber un mundo global, donde todas las noticias, donde todo el ser humano estamos interconectados a través de redes sociales. Y eso ya ha ocurrido. Sorprendentemente, desde el inicio de este tercer milenio, se ha producido. Somos un mundo global. Lo que pasa aquí inmediatamente está en la otra parte del mundo. Todos los seres humanos nos podemos intercomunicar. Así que en ese sentido debemos de abrir nuestros corazones y estar conscientes del tiempo en que estamos viviendo. Porque el tiempo se acerca. Jesús prometió que volvería. Y esa vuelta, en mi convicción, está muy cerca. Y muy cerca nadie lo sabe, porque si alguien pone una fecha, acordaros de esto, acuérdate, en ese día, en esa fecha, no ocurrirá. Porque del día y de la hora nadie lo sabe, ni nadie lo sabrá. Él vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. La sociedad vivirá tranquila, la sociedad vivirá divirtiéndose, celebrando las Navidades y las Pascuas y todo eso, pero serán sorprendidos todos aquellos que no han depositado su corazón y su relación en Jesús. Ah, pero yo soy religioso de esta religión o de aquella, es igual. Ningún religioso entrará en el reino de los cielos. Solo aquellos que son redimidos y comprados por la sangre de Jesús. Que tú seas una de ellos, seas joven o seas adulta. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por esta mañana que podemos estar juntos y también delante de tu palabra. Recordar aspectos de nuestra salvación y recordar que por gracia y por amor tú enviaste a tu propio Hijo para que Él muriese en una cruz como malhechor y Él fue hecho maldición para que nosotros fuésemos hechos bendición. Por eso te agradecemos este gran sacrificio y queremos honrar tu nombre y queremos ser motivos de testimonio a nuestra generación. Y por eso pedimos que nos guíes a cada uno de los que estamos aquí, en colegios, en universidades, en trabajos, en la iglesia, en la calle, estemos donde estemos, en nuestros hogares, para que seamos herramientas útiles en tus manos para proclamar tu verdad, tu evangelio,
A ti, Señor, sea la honra y la gloria por medio de Jesús. Amén.